Muy buenas con todos. El día de hoy en nuestro programa Crónicas Genéticas vamos a tratar un tema realmente importante para toda la comunidad biotecnológica. Plant Genetics Systems es una empresa ubicada en Bélgica que fue fundado por Jeff Shell y Mark Van Montango en 1982, pero no fue hasta el 10 de octubre de 1990 que recibieron la polémica patente. Fue otorgada la patente europea número 0242236, la cual tiene el objetivo principal de crear plantas resistentes a herbicidas, utilizando metodología de modificación genética al añadir genes heterólogos, los cuales van a codificar para proteínas que neutralizan unos herbicidas que inhiben la glutamina sintetasa. Y algo muy importante a tener en cuenta es que el alcance cubre tanto a las células vegetales como plantas completas. Y bueno, desarrollando la noticia, la empresa que presentaba oposición y solicitaba que la patente sea revocada era Greenpeace. Por ende, el caso se trató inicialmente en la Oficina de Patentes Europeas, también conocida como OEP, como primer tribunal. Sin embargo, la empresa falló, pero se apeló a juzgados regionales al no cumplir con los requerimientos del artículo 102 de la OEP con los siguientes argumentos. La planta genéticamente modificada genera descendientes que se encuentran cubiertos por la patente. Adicionalmente, la Oficina de Patentes Europeas no es un tribunal apto para debatir las ventajas y desventajas de la ingeniería genética en plantas. Las afirmaciones de la patente no abarcan un grupo específico de las plantas, sino un grupo amplio de plantas. Los recursos genéticos vegetales son un patrimonio de la humanidad, por lo que no deberían ser un privilegio y encuestas públicas en países como Suecia concuerdan. La OEP debería haber considerado un interés público, priorizando la preservación del medio ambiente. Adicionalmente, todo esto es un proceso esencialmente biológico y hubieron solicitudes auxiliares para obtener supuestamente de manera legal la patente y se buscó eludir reglas. Por otro lado, los demandados argumentaron que la evidencia de la opinión pública presentada por los apelantes era defectuosa, ya que no se refería a esta invención en particular. Los científicos calificados creían que la biotecnología era una herramienta útil para garantizar suficientes suministros de alimentos para la creciente población mundial, lo cual en cuestión era moral o apremiante. Además, el patente actual no afectaba los recursos genéticos existentes, sino que proporcionaba nuevos recursos. A su vez, los apelantes no habían presentado evidencia positiva sobre los posibles riesgos derivados de la explotación, como la propagación del gen de resistencia a herbicidas o la transformación de cultivos en malezas. La evaluación de los riesgos estaba regulada por directivas nacionales o europeas y otras instituciones, además de la OEP, eran competentes para evaluar los riesgos y en algunas circunstancias prohibir la explotación de una invención, por lo que la OEP debería aplicar las exclusiones de patentabilidad del artículo 53A solo en casos extremos. El primer aspecto que se debatió es con respecto al concepto de orden público y moralidad que se presentaban en el artículo 53A. Con respecto al eje del orden público, se menciona que las pruebas presentadas, que fueron las encuestas realizadas en Suiza, no son suficientes para retirar una patente, ya que en especial no representan la opinión pública ni la cultura de un país. Con respecto al eje de moralidad, se menciona que primero, las técnicas de breeding tradicional son iguales en términos morales a las de la biotecnología, así que ninguna de estas debe ser juzgada de forma independiente, y de igual manera que con respecto a los daños potenciales que se presentaron en los casos, estos no son suficientes ya que son muy específicos y solo hablan de efectos potenciales y no reales. El artículo 35 me plantea un debate clave sobre los límites de la patentabilidad, cuestionando si las plantas genéticamente modificadas y los procesos asociados podrían considerarse patentables o por si su carácter biológico estaban excluidos. La Junta de Apelación concluyó que aunque los pasos críticos como la transformación genética con ADN recombinante eran esenciales, los elementos biológicos involucrados excluían estos procesos de patentabilidad. Particularmente, la reivindicación 21 fue rechazado, al determinarse que las plantas en cuestión cumplían con la definición de variedad vegetal, es decir, un conjunto de plantas distinguibles, uniformes y estables, las cuales estaban explícitamente excluidas de ser patentadas. Sin embargo, tras eliminar las reivindicaciones problemáticas relacionadas con esto, en el tercer requerimiento auxiliar se aprobó la patente en su versión enmendada. La decisión fue unánime. Crónicas Genéticas llega a sus manos gracias a Universidad San Francisco de Quito. Antes de continuar con el siguiente segmento, es importante reconocer el aprendizaje que este suceso nos deja. La clave de la patentabilidad de invenciones biológicas debe comprender la intervención humana significativa en el proceso u organismo, por lo que es imperativo que se excluyan los descubrimientos más no las invenciones. Este caso reafirma que las invenciones biológicas pueden ser patentadas bajo las mismas condiciones que cualquier otra invención técnica, siempre y cuando cumplan con los requisitos de novedad, actividad inventiva y aplicación industrial. Este caso evidencia que es posible la protección de los métodos o procesos técnicos para la transformación genética de plantas.
enfatizando la exclusión de únicamente las especies vegetales y sus productos biológicos. El mecanismo de transformación y sus derivados, que incluyen genes y plásmidos, se consideran invenciones y no un descubrimiento, dado que no infringen con las exclusiones del artículo 53 del CPE. La decisión tomada hoy abre debate en la protección de derechos intelectuales de investigadores y empresas, pero también enfatiza en la ética y protección ante apropiación de recursos genéticos y variedades de plantas. Muchas gracias.